Y una semana más nos vamos con el habitual debate de portavoces en el que actualizaremos, valga la redundancia, la actualidad de Medina del Campo. Para ello contamos en nuestra mesa con Luis Manuel Pascual, en nombre del Partido Socialista. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Tenemos con nosotros a Olga Moino como portavoz en este caso de Medina Primero. Olga, bienvenida. Gracias, buenas tardes. Damos paso también a María Jesús Vázquez como portavoz de Gana Medina. Muy buenos días, tardes. María Jesús. Y también a Luis Carlos Salcedo como portavoz en este caso de la Formación Popular. Luis Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes, Paula. Bien, gracias. Tenemos pendiente el pleno ordinario del mes de marzo, un pleno en el que además se va a tratar un tema, le va a proponer en este caso la formación socialista, que es el estado de situación de deportes, tema que traemos a esta mesa en el día de hoy. Así que sin más, vamos a empezar con Luis Manuel Pascual y ese análisis de situación de cómo se encuentra el servicio de deportes en la villa. Bueno, pues como bien comentabas, traemos a este pleno dos mociones que están en la calle, están en boca de todos. Ya se trajo al anterior pleno, pero dadas las circunstancias del último pleno en el que el señor Guzmán Gómez no supo mediar ni entrar a la calma con todos los grupos, se podía haber hecho una parada del pleno, un receso, haberlo discutido y se habría seguido con tranquilidad. Pero bueno, el máximo responsable del pleno municipal decidió actuar de esa forma, que no estábamos nosotros conformes bajo ningún punto, tanto nosotros como el resto de los grupos de la oposición, y no pudimos debatir estas dos mociones que son muy importantes. Una es la gestión deportiva y la actividad deportiva de Medina del Campo, y otra es el déficit en el servicio de pediatría de nuestro centro de salud urbano. El primero, y el que nos atañe hoy, es la situación de deportes a nivel municipal. Y tengo que hacer una valoración objetiva del grupo de gobierno en estos 4 años. En gestión deportiva, en cuestión de actividad deportiva en Medina del Campo, en estos 4 años el grupo de gobierno tiene un suspenso. Un suspenso además amplio, no tiene un 4,5 raspado, sino que tiene un 2, le pondría yo. Y en esta moción que solicitamos al Ayuntamiento de Medina del Campo, pues le instamos a desarrollar las inspecciones técnicas en todos los edificios deportivos, porque consideramos que, por ejemplo, bueno, a todos nos viene a la mente la piscina cubierta, que durante 4 años ha sido objetivo de numerosos cierres, reaperturas, y ahora mismo está en unas condiciones lamentables, incluso peligrosas para los que practican el deporte en esta instalación. Y claro, lo que pasa es que como acontece el periodo electoral, pues no es pertinente cerrarla, pero hay un problema de seguridad importante, de salubridad y de seguridad, porque el tejado y la cubierta está como está. Sabemos, y ahora nos dirán, que se están trabajando en este tipo de mejoras, pero van a quedar para la próxima legislatura. Esperemos que por lo menos lo inicien antes de estas elecciones. Segundo, pues instamos también al equipo de gobierno a que de manera urgente dote a esta piscina cubierta climatizada de los medios materiales y humanos necesarios para que se pueda realizar la práctica deportiva con total seguridad. Por lo mismo que decía anteriormente, porque se han puesto unos parches para solventar la situación, pero está cayendo material del tejado dentro del vaso de la piscina, y además los trabajadores municipales no dan abasto a vigilar todo lo que acontece en este edificio. También hay muchos déficits en el mantenimiento de instalaciones, como el campo de atletismo municipal, donde el terreno de juego del campo de fútbol está en un estado lamentable. En uno de los últimos plenos que se preguntó al concejal responsable, se justificaba diciendo que había sido un año atípico de lluvias. Hombre, pues yo creo que otros años ha llovido también. Y los vestuarios están en un estado lamentable, la piscina de atletismo en otro estado lamentable, el campo de césped artificial Diego Carvajosa, ahora nos comentarán que se está trabajando en ello, pero se va a hacer una intervención para arreglar el terreno de juego donde no se va a cambiar el terreno de juego, que es algo que me llama muchísimo la atención.
Y bueno, el circuito de motocross brilla por su ausencia. Es algo que había avanzado el Grupo Socialista en negociaciones con el Ministerio de Defensa para trasladar a unos terrenos públicos este circuito, y sigue parado, ¿no? Nosotros conseguimos ese compromiso, pero sigue parado. Por último, en esta moción instamos también al Ayuntamiento de Medina del Campo a realizar un proyecto, un programa deportivo donde se recoja toda la actividad deportiva de la villa, porque los televidentes que nos estén viendo seguro que le viene a la memoria que coinciden varias prácticas deportivas, varios campeonatos a la vez, y sería bueno focalizar y proyectar todas las actividades deportivas de la villa, que son muchas, gracias a Dios, en un pequeño proyecto, un pequeño programa, para que no se pisaran y bueno, para tener claros unos objetivos y bueno, luego lo iré desarrollando, pero este trabajo por parte del Grupo de Gobierno de Medina del Campo y este liderazgo se echa mucho en falta. Iremos desgranando, claro que sí, cada punto. Luis Manuel, recordarle simplemente que disponen de 12 minutos de intervención, pueden repartírselo como quieran, pero que sí que intenten ajustarse a ese tiempo para que todos cuenten con el mismo tiempo de palabra. Olga Mohino, garantiza en este caso el portavoz del Partido Socialista que tienen un suspenso amplio el equipo de gobierno en este servicio de deportes. ¿Cómo lo ve? Bueno, desde luego yo tengo que reconocer que el estado de las instalaciones es el que es. Yo no puedo obviar ahora mismo que me encantaría ver todo el recinto de la piscina cubierta, totalmente climatizado y acorde a ese gran proyecto en el que se van a invertir más de 1,5 millones de euros. Y a mí me encantaría, y lo digo de una manera pues muy honesta, ver que todo eso ya lo podíamos haber tenido realizado por diferentes motivos en lo que es la gestión de ese dinero, que primero estaba sucinto a una subvención y que se esperó mucho tiempo para que ese proyecto fuera más amplio del que en un principio iba a haber. Pues se han demorado los tiempos. Yo lo lamento muchísimo. Si recordamos un poquito precisamente en el momento de la pandemia, yo fui crítica en unas declaraciones donde lo que yo pensaba era que ese momento era el que había que aprovechar para hacer todas esas mejoras en las instalaciones de la piscina cubierta, porque estábamos en una pandemia, no sabíamos cuánto tiempo íbamos a tardar en utilizar esas instalaciones, porque era una tontería estar calentando el agua, porque no sabíamos la previsión de cuándo podíamos volver a abrir esas instalaciones al público, y al final un poco, bueno, pues eso quedó de esa manera, se decidió volver a abrirlo, y al final un poquito a la espera de esa subvención y de remodelar ese proyecto inicial, pues al final estamos en unos tiempos en los que todavía no se ha realizado esa mejora, que creo que a todos los que estamos aquí nos encantaría tenerlo en condiciones. El resto de las instalaciones municipales, de las deportivas, pues creo que todo es susceptible de mejora absolutamente, porque sobre todo por el gran rendimiento que los medinenses y el gran uso que hacen los medinenses de todas estas instalaciones. Creo que tenemos unas instalaciones magníficas en un inicio, hace tantos años cuando se hicieron, pero que la falta de mantenimiento al final pues ha pasado factura absolutamente puedo decir que al compendio total de las instalaciones, con lo cual creo que esto, en lo que tengo que coincidir con Luis Manuel, es que esto es sucinto de un planning, de un cronograma, donde hay que tener muy claras las actuaciones, y sobre todo creo que hay que garantizar a todos los deportistas de Medina que van a tener todas sus instalaciones acordes a esos eventos que son los importantes para ellos. Por ejemplo, se ha remodelado parte del Polideportivo Barrientos para adecuarlo al club de hockey, que es un club al que hay que felicitar porque es un club de ámbito nacional, y que se lamentan de que ellos van a muchos polideportivos y muchas instalaciones que pues la verdad les da mucha envidia ver. Yo desde luego no hago más que compartir con ellos en que efectivamente merecen un recinto acorde a lo que representa el Medina del Campo, y creo que en eso es en lo que tenemos que volcarnos y trabajar todos. María Jesús Vázquez, lectura que hace también Gana Medina de este tipo de servicios. Pues creo que estamos más o menos todos de acuerdo. Hablamos mucho de la herencia recibida, normalmente para mal. Esta herencia
fue una herencia buena. El Servicio de Deportes en la legislatura anterior hizo muchísimas actividades. No había presupuesto, a lo mejor para rehabilitar o para reparar las instalaciones, pero sí que hubo presupuesto para traer actividades a Medina, para apoyar a los clubes, para hacer unos homenajes a nuestros deportistas, y en cambio no se ha hecho. No voy a repetir lo mismo que ya se ha dicho, porque eso sería tontería. Creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero sí que es cierto que fue un buen momento cuando se cerró la piscina, que se hubieran hecho todas las obras que se tenían previstas. Pero es que también hay otras cosas que no se han hecho. Por ejemplo, nosotros pedimos en varias ocasiones que se recibiera a Isabel Fernández, que para quien no lo sepa es una deportista paraolímpica medinense que vive en Toledo, pero que es militar y que está en silla de ruedas y que hace para karate y que acaba de ser campeona de Europa y que ha sido campeona del mundo, campeona de Europa, y que estuvo a punto de ir a las últimas Paralimpiadas en piragüismo, porque el parakarate no es olímpico, entonces ella se preparaba en piragüismo, que ya me parece meritorio. Y nosotros solicitamos de este grupo de gobierno que se la recibiera y no se hizo. Creo que luego el Partido Socialista volvió a pedirlo. Lo pedimos en pleno, además. Sí, nosotros lo pedimos en pleno, lo pedimos por registro, lo pedimos de 40 maneras y no se hizo. Y es una pena, porque es un buen ejemplo de superación, de mujer luchadora y de mujer deportista. Y no se hizo, y es una pena. Y como eso, otras muchas cosas. Creo que deberíamos tener mucho más interés por los deportistas de Medina, que hay muchos, sobre todo por el deporte de base, y facilitar las actividades de este deporte de base. Hemos visto cómo se olvidaban el año pasado, creo que fue hace 2 años, ya no lo recuerdo, de las actividades para los niños con problemas de discapacidad, que hubo que llevarlo a un pleno para que se solucionara. Hemos visto cómo se les olvidó, cómo no podían contratar monitores y se quedaban 70 niños fuera del campamento urbano, que luego sí se pudo. Hemos visto a monitores que se han ido porque no consideraban que estuvieran bien tratados o que no tuvieran una buena atención desde el ayuntamiento, y se han ido dejando un servicio sin cubrir. Hemos visto cómo se han eliminado servicios, se han eliminado actividades deportivas en las que participaba mucha gente. Y eso es un problema. Más que las instalaciones, muchas veces es ese tipo de cosas lo que afecta a los ciudadanos y a las ciudadanas de Medina. Y desde luego estaría genial, sería estupendo volver a tener una pista de atletismo nueva y volver a tener los campos de fútbol bien cuidados, y hay que irlo haciendo poco a poco, pero hay que hacerlo, no solo prometerlo. No se puede decir que vas a hacer una obra en una piscina, cerrarla, y cuando la abres 1 año y medio después está en peores condiciones, y la mantienes abierta incluso cuando se cae en partes del tejado, del techo, encima de las calles, que hay 2 calles cerradas, creo que siguen cerradas. Creo que todo eso hay que tenerlo en cuenta, y hay que ser un poco más considerado con los ciudadanos de Medina y con las necesidades de los ciudadanos de Medina y de las ciudadanas de Medina, que muchas veces hacen deporte por afición, pero otras veces es por necesidad de salud. A la piscina va mucha gente porque necesita esa piscina, y cuando se cerró se fueron a Tordesillas, a Arévalo, y no han vuelto. Y eso le supone evidentemente un gasto y un inconveniente mayor que el hacerlo en Medina. Y llegamos a Luis Carlos Salcedo con varias lecturas de situación, entre ellas buena herencia recibida de la legislatura pasada en el tema de deportes, y también algo en lo que han insistido el resto de compañeros, el tema de la piscina cubierta. Bueno, lo primero que tengo que decir es que Guzmán Gómez puede tener incluso la culpa de la muerte de Manolete, pero desde luego que no tiene un botón en el pleno para que dé un petardazo en los sillones de los grupos de la oposición para que se levanten del pleno y se vayan. Por tanto, si alguien tiene la culpa de levantarse de ese sillón, desde luego es quien se levanta, y no desde luego el que preside el pleno. Eso por descontado. En cuanto al deporte Medina del Campo, bueno, tenemos que diferenciar 2 cuestiones. Una, lo que es la gestión deportiva en sí, que no nos olvidemos que hemos tenido paralizadas las ligas federadas durante 2 años y paralizado el deporte durante 2 años por la pandemia, y ahí se marca un antes y un después, y lo que son los edificios municipales de deportes. Los edificios municipales de deportes están construidos cuando están construidos, tienen un nulo mantenimiento durante muchos años, porque no nos olvidemos, la cubierta del estadio municipal con un valor de 90.000 euros lo tiene que hacer este equipo de gobierno. El tartán, que se estropeó de la pista de atletismo, que se estropeó con el equipo de gobierno anterior, sigue con problemas en el tartán. Y eso es lo que nos encontramos sin Acción Católica. Ya tenemos un acuerdo y se está sembrando Acción Católica y se va a invertir un total de 78.000 euros. Nos encontramos con el Diego Carvajosa, que resulta que está hueco. Es que está hueco. ¿Sabes lo que hicieron en el equipo de gobierno anterior?
absolutamente nada. A mí lo que sí que me llama la atención es que me gustaría saber dónde está el Partido Socialista en los plenos, porque ellos son conocedores de sobra tanto del arreglo de 146.000 euros del Diego Carvajosa, que está paralizado, ya adjudicado, y está paralizado por la propia petición de los clubes deportivos, una subvención que viene de la Junta de Castilla y León para los fondos de cooperación local, que además se paraliza con el permiso de la Junta porque nosotros se lo ponemos en conocimiento, porque nos decía, oiga, ustedes lo tienen que ejecutar ya, si no yo no le voy a dar el dinero. A base de muchas negociaciones lo hemos conseguido paralizar para poderlo hacer en verano. ¿Que no se va a cambiar el césped de arriba? Bueno, es que nos han dado el dinero para tapar algo que ellos no hicieron y que sabían y eran conocedores. Nosotros éramos conocedores, hemos conseguido la financiación y lo hemos hecho. En cuanto a Acción Católica, estamos recuperando un espacio deportivo para Medina del Campo. Insisto, ya se está sembrando, estamos en marzo, yo supongo que estará en breve ya dispuesto Acción Católica para poderlo empezar a utilizar. Un acuerdo con el Arzobispado que, entre otras cosas, entre Acción Católica y el Atro de la Colegiata, pues ha sido largo y arduo, pero finalmente a los medinenses ese acuerdo le cuesta 0 euros, sino recuperar un espacio deportivo para Medina del Campo. En cuanto a la piscina cubierta, como bien ha dicho Olga, nosotros tenemos una partida presupuestaria de 700.000 euros para arreglar esa piscina, y resulta que nos encontramos con una subvención del EREN, del Centro de Energía y de Eficiencia Energética, de 234.000 euros. Pues mire usted, yo desde luego que como concejal de Hacienda, y en este caso es que me toca la fibra sensible, desde luego no voy a desperdiciar 234.000 euros que pueden ir repercutidos a los bolsillos de todos los medinenses, y si me les puedo ahorrar, pues prefiero ahorrármeles. ¿Qué hicimos? De una manera responsable, a pesar de las duras críticas que recibimos, esperar a que esa subvención tuviera el sí o el no por parte del EREN. Finalmente, 234.000 euros. Lo dotamos de 1.400.000 euros. Por eso yo decía al principio que ¿dónde está el Partido Socialista en los plenos? Porque ese 1.400.000 euros lo hemos votado en un pleno y ellos lo han votado a favor. Por tanto, saben de sobra que vamos a invertir en 1.400.000 euros en la piscina cubierta. Mire, los tiempos de contratación son los que no les marca este concejal, lo he dicho muchas veces. Del mismo modo que no marca este concejal cuando se ha licitado la calle Simón Ruiz, la calle Logroño, la calle Estación Vieja, la calle Tejada, etcétera, etcétera. Los tiempos son los que marca la legislación, que, insisto, no la hago yo, la legislación. Es la ley de contratos del sector público, y la ley de contratos del sector público marca los tiempos que marca. Desde luego que siempre tienen muchas prisas desde la oposición, pero desde luego que las cosas llegan. Y ahí, y para muestra un botón, y he puesto muchas muestras. Por tanto, el nulo mantenimiento durante años de nuestras instalaciones deportivas hacen que de esos polvos recojamos estos lodos. Y desde luego que estamos poniendo todos los mecanismos para poder recuperar todos esos espacios deportivos de los que he hablado, desde la piscina cubierta, desde el campo Diego Carvajosa, desde el campo de Acción Católica, desde el propio campo de fútbol o el estadio municipal con la cubierta, que Custodio se ayuda por 90.000 euros, etcétera, etcétera. Además, en cuanto a deporte, fue un ejemplo de gestión de pandemia cómo fue nuestra piscina de verano. Un ejemplo de tal modo que fue objeto de reportajes en numerosos medios de comunicación de cómo otros pueblos no habían apostado por la apertura de la piscina de verano, y nosotros sí apostamos por la apertura de la piscina de verano en plena pandemia, con aquellos, como acotamos aquel territorio, y fue un ejemplo de cómo se te podían hacer bien las cosas. Por tanto, que está claro que todo es susceptiblemente mejorable, pero está claro que no es el escenario que nos pinta tanto María Jesús como Luisma. De aquellos barros, estos lodos, y también referencia a su propia formación. Luis Manuel Pascual. Bueno, mirad, la voz de Medina... Le voy a pedir que levante un pelín el micrófono para dirigirlo más hacia ahí le escuchamos mejor. La voz de Medina, 8 de agosto de 2015. Comienzan las labores de reparación de la piscina, de la cubierta de la piscina climatizada. Un presupuesto de más de 20.000 euros. Esto no lo conoce el grupo de gobierno. Cuando entra y hay un cambio de formación y hay un cambio de poderes públicos, sería importante sentarse en la misma mesa, ver qué se ha trabajado anteriormente con los concejales de área
y seguir con este trabajo. Aquí se ha asegurado que no se ha hecho el mantenimiento de las instalaciones deportivas. En el Polideportivo Barrientos también se cambiaron los vestuarios, se pusieron en ambos campos butacas nuevas de los campos de fútbol, que obviamente la cubierta del estadio municipal había desaparecido, claro, pero no creo que fuera el señor Guzmán Gómez el que fuera a tirar la cubierta. Hubo un accidente y tenía un seguro del ayuntamiento responsabilidad de volver a poner esta cubierta, que obviamente se ha tenido que hacer en esta legislatura. Pero analicemos el periodo de trabajo de este grupo de gobierno en 4 años. Se ha tenido 4 años con 2 años de pandemia, que se puede vender de una forma negativa o positiva, porque ha sido una oportunidad también para recuperar fondos y para hacer gestión y mantenimiento de estas mismas instalaciones. Hemos tenido 2 años las instalaciones cerradas y ha sido una oportunidad tremenda para mejorarlas, y no hemos estado pendientes. Hemos estado pendientes de otras cosas. Se dice que si había que calentar el agua para no utilizarlo, pues depende, había que hacer un estudio del ahorro energético. También nosotros dijimos que la iluminación monumental se estaba derrochando energía y ahí estuvo encendida, ¿no? Pero bueno, además, referente a esto, durante el COVID, la piscina cubierta climatizada era la instalación más segura para la lucha contra el COVID. Dicho científicamente, además en esta piscina tiene la peculiaridad de que tiene mucho polvo de cloro en suspensión, y esto favorecía que el COVID no fluyese por donde quisiera, ¿no? Se hizo mantenimiento la otra legislatura, pero yo no estoy aquí para analizar anteriores legislaturas, estoy para hacer oposición y evaluar el trabajo que ha hecho el grupo de gobierno, que para mí ha sido muy pobre. Y no estoy hablando solamente del concejal de deportes, que parece que como ya le han buscado sustituto, ahora hay que echarle todas las culpas a él, ¿no? La culpa ha sido del grupo de gobierno al completo, porque también depende mucho de este área la gestión de personal, por la falta de monitores o los contratos un poco extraños que se hacían a ciertos monitores. También depende del área de urbanismo, de coordinación de servicios, depende de muchas áreas la gestión deportiva. Y bueno, sabíamos que ahora se nos iba a vender que están trabajando en ello con la pista de atletismo, con el Diego Carvajosa, con Acción Católica. El Diego Carvajosa, pues, y tanto Acción Católica se van a hacer verdaderas chapuzas, porque el dinero es limitado, a pesar de que el ayuntamiento es el más rico, es el ayuntamiento más rico de la historia, pero por intentar vender 2 instalaciones y no actuar de forma integral en una instalación, pues se van a hacer 2 chapuzas. Pues obviamente en el Diego Carvajosa se va a volver a poner el mismo terreno de juego en un estado lamentable. Se va a reafirmar el suelo, pero se va a volver a poner el mismo tapete, a ver cómo finaliza esta obra. Y luego en Acción Católica, pues bueno, se ha quitado el césped antiguo, más el riego, que ya se avisó de que el riego estaba en unas condiciones lamentables, y se va a hacer una instalación de césped natural, sin entrar a hacer un estudio de evaluación de cómo están los vestuarios, por ejemplo, porque corren mucho riesgo de derrumbe. Imagino que tendrán un estudio de un colegio de arquitectos o de alguna empresa de arquitectos o de los arquitectos municipales que digan que estas instalaciones son seguras. Pero bueno, vamos, yo en principio yo a mi hija no la metería ahí por si acaso. Hay que hacer una actuación integral, pero para eso se tiene que saber qué se va a hacer, cuáles son las prioridades, y este ayuntamiento no tiene claras sus prioridades. Ha ido recibiendo dinero de subvenciones y según ha ido recibiendo dinero ha dicho vamos actuando en este sitio o en este otro. Además, estamos viviendo en diferentes deportes un buen momento, un momento muy rico a nivel deportivo en Medina del Campo. Se me viene a la cabeza en fútbol la gimnástica y el CDM, que están pues muy cerquita de ascender en sus respectivas categorías. Y bueno, esto hay que gestionarlo también, porque se está participando en instalaciones públicas, en instalaciones municipales. Hay que ver cómo se gestiona esto con los diferentes clubes. Ya no solo hablo de fútbol, sino de todos los deportes. Hay que ver las ayudas y las subvenciones que se van a otorgar. Hay que ver la competencia entre clubes.
porque hay que tener claro desde el Servicio Municipal de Deportes que hay que tener un proyecto deportivo de qué queremos potenciar, qué queremos desarrollar. Como decía Chus, existían múltiples actividades, entre ellas deportes para niños con discapacidad, que han desaparecido. Había que volver a recuperarlas. Clases de pádel han desaparecido, por ejemplo, que me viene así la cabeza. Y hay que potenciar también la actividad deportiva en Medina del Campo, no solo de los recursos propios, sino de la cantidad de iniciativa privada que hay en nuestra localidad, premiada a algunos gimnasios, por ejemplo, hace pocos meses a nivel regional, y hay mucha actividad dentro de los gimnasios que no se nos tiene que escapar. Y bueno, estaría bien crear sinergias entre la iniciativa privada y la iniciativa pública para potenciar lo que es Medina, que es una potencia deportiva en general. Nos vamos con esta segunda vuelta hablando de deportes. Olga Moino ha hecho referencia, Luis Manuel Pascual, al actual equipo de gobierno, lo ha hecho de forma contundente, incluso con duras críticas, diría yo. ¿Cómo valora esta situación? Bueno, a mí me ha llamado la atención que lo primero que saca Luis Manuel es una publicación en el 2015 donde con 20.000 euros iba a hacer un arreglo integral de la cubierta de la piscina. Integral no, del graderío superior. Bueno, yo lo que te he escuchado es que ibais a hacer algo con 20.000 euros cuando todos hemos podido ver desde la parte de fuera de la piscina cómo hay un faldón que lleva pues todo ese tiempo caído y que no se ha levantado, que tuvisteis ahí una serie de años para hacer por lo menos esa pequeña intervención con esa pequeña cuantía, porque estamos hablando ahora de millones de euros, y realmente pues no lo llegasteis a hacer. Vimos cómo se inundó en varias ocasiones el foso de la piscina pues porque al final las cosas estaban como estaban y hacía falta una intervención importante. Bueno, los tiempos eran esos. Ahora ha habido posibilidad de hacer desde luego lo que la piscina de Medina del Campo merece, que es un arreglo integral, y yo desde aquí lamentar que los tiempos hayan sido los que han sido, pero que finalmente vamos a tener una piscina acorde a las necesidades que Medina y su comarca merecen. Comentarte que no puedo estar más de acuerdo en que Medina del Campo, por la entidad que tiene en muchísimos deportes, en la categoría de sus deportistas, en los clubes que tenemos, que son magníficos, necesitaría tener una gestión integral de todo ese patrimonio deportivo. No puedo estar más de acuerdo porque todo eso hay que llevarlo en un cronograma, todo eso hay que agendarlo bien, hay que tener absolutamente al máximo de rendimiento nuestras instalaciones, pero con una coordinación para que todos puedan participar y que no queden en ningún momento vacías, que estén lo mejor atendidas y lo mejor mantenidas posibles, y es lo que hace falta. Yo recuerdo ahora que durante la pandemia, a la que estamos haciendo alusión de manera continua durante este debate, si recordáis, pues no había posibilidades de hacer nada de deporte en esas instalaciones. Estábamos todos en casa y no había posibilidad de reanudar esas actividades deportivas. Y en ese momento, yo que acababa de llegar con Medina primero al gobierno municipal, nosotros lo que propusimos es que los monitores deportivos que no estaban haciendo labores deportivas en ese momento, pues que pudieran dar algún tipo de actividad o para tenerles contratados, que pudieran hacer algo en el mantenimiento, ayudando en mantenimiento y en otras labores en lo que es las instalaciones, no solamente las deportivas, sino en lo que eran las instalaciones municipales. Simplemente por mantenerles, puesto que son fijos discontinuos, pues para mantenerles en nómina y para que ellos pudieran pues seguir teniendo unos recursos económicos como los que tenían previstos. En ese momento, pues por distintas circunstancias, y tengo que decir desde aquí que desde personal y desde el Servicio de Deportes se blindó que los trabajadores de deportes no realizaran otra serie de actividades fuera de lo que era el ámbito deportivo, con lo cual no se podía darles otra actividad ni contratarles para otra cosa que no fuera aquello, con lo cual yo creo que eso fue un error, porque podíamos haber mantenido de alguna manera a esos monitores que durante tantos años nuestros jóvenes, nuestros niños estaban acostumbrados a que fueran los que les dieran esas actividades, y que ellos no tuvieran que haberse buscado otros trabajos en otros sitios porque tenían que vivir, claramente. Eso es así. Creo que eso es algo que por una mala gestión, pero tengo que decir desde aquí que realmente se blindó desde ese servicio
a que los trabajadores no hicieran otro tipo de actuaciones y no pudimos hacer otra cosa. De igual manera también, y lo puedo decir porque además fui yo quien se lo transmitió a los servicios sociales, una propuesta desde el Servicio de Deportes para hacer algo conjunto en temas de servicios sociales y de deportes, para hacer integración de niños con problemas tanto de discapacidades físicas y psíquicas como de falta de recursos. Y todo eso yo, como coordinadora de áreas, lo transmití a los dos servicios, tanto al de deportes como al de los servicios sociales. Lo que pasa en este ayuntamiento, porque te digo de este porque yo desconozco cómo trabajan otros ayuntamientos, es que creo que el Ayuntamiento de Medina del Campo es tan grande como para que los departamentos sean estancos y haya poca posibilidad de que haya interrelación entre ellos, y es pequeño como en una gran ciudad, como por ejemplo puede ser Valladolid o Salamanca, donde tienen muy claro que la gestión tiene que ser de una manera muy concreta. Nosotros, por ser villa, por estar a medios pelos entre lo que es un pueblo y lo que es una ciudad, pues al final eso es lo que nos está pasando en determinados servicios municipales, y yo tengo que reconocer que eso es así. Tengo que decir que a mí me hubiera encantado que hubiera podido hacerse esas coordinaciones entre esos servicios, porque además era un proyecto precioso que parte de los monitores deportivos elevaron al servicio de servicios sociales para trabajarlo y para sacarlo adelante, y que al final pues no salió adelante. Tenemos que saber también que estamos en un ayuntamiento donde hay una gran tecnocracia. Creo que eso Luis Manuel en su anterior etapa como parte del gobierno municipal, y ahora mismo nosotros pues lo estamos viendo, que hay determinadas cosas que exceden y se salen del ámbito de lo que los concejales o el gobierno quiere hacer, porque realmente la tecnocracia es la que es. Y yo creo que eso lo tenemos que saber todos, porque muchas veces lo hemos hablado ya cuando están cerrados los micrófonos en petit comité. Al final, a los que nos ponen colorados somos a los que tenemos la cara y a los que nos dicen esto, pero muchas veces los políticos no podemos hacer todo lo que nos gustaría. Yo esta misma mañana he querido sacar adelante cosas muy concretas referentes a esa famosa partida de tenencia de alcaldía, donde bueno, pues son cosas importantes para Medina, más allá de lo que se está diciendo que son gastos protocolarios y de representación que no tienen sentido, porque desde luego a mí no me hace falta tener nada ahí para cafés ni tal, porque entiendo que la alcaldía tiene ya un empaque suficiente como para hacer esto, pero desde determinados servicios, como por ejemplo ahora mismo el de intervención municipal, que está como está, pues no dan solución a este tipo de cosas que son importantes, que seguramente los medinenses y los ciudadanos vieran que era importante y que se pueden sacar cosas bonitas, y que al final es lo que ellos van a disfrutar en las calles por mejoras diversas, pero que al final no salen adelante porque tenemos este problema de una tecnocracia, bajo mi punto de vista, excesiva. Con lo cual, seguiremos trabajando, seguiremos los políticos dando la cara, pero muchas veces tengo que decir desde aquí que no está todo en la voluntad, está muchas veces en la forma de lo que es la administración local, y creo que se lleva durante muchísimos años que exceden incluso a la legislatura pasada, trabajando de una manera determinada, donde ya hay una inercia que está ahí, y que la gente trabaja de esa manera, y que es muy difícil romper con esa inercia. No digo que imposible, pero a día de hoy yo mismamente me he encontrado con esa pared esta misma mañana, con lo cual tengo que decir que muchas veces la voluntad queda por debajo de lo que muchas veces hay en el ayuntamiento. A medida que va avanzando el debate, sí que es cierto que se va viendo cierto entendimiento por parte de los portavoces que aquí están, al menos en algún que otro aspecto. María Jesús Vázquez. Evidentemente la realidad es la realidad, no podemos negarla, nos guste o no nos guste. Lo de la burocracia en este país es antiguo, ya decía Larra eso de vuelva usted mañana, no es nada nuevo, seguimos peleando con la burocracia, con la tecnocracia, con enfrentarnos a cosas que no se pueden gestionar porque es muy complejo, porque tiene mucho trámite, porque pone muchos inconvenientes, y lo sabemos. Y es muy triste, pero también hay que tener voluntad para cambiarlo. Yo voy a poner un ejemplo además de deportes. Cuando se empezó a dar las becas para los deportistas individuales, que no es una fortuna, son 1.500 euros para todo el conjunto de los deportistas medinenses,
El primer año se presentaron 4 solicitudes, con la cantidad de deportistas que hay en Medina. Un chico de natación, mi hija, la hija de una amiga que hacía taekwondo y un compañero de Lucía del gimnasio, porque tramité yo la gestión, porque aquello era... Estaba yo de concejal. Increíble, aquello era increíble, la gente no sabía por dónde agarrarlo. Y yo lo decía, digo, a ver, mi hija tiene una beca deportiva estatal, en la que solo tiene que presentar que está federada y los títulos alcanzados. Ya está. Y en Medina se pedían cosas que solo faltaba pedir una cédula de pureza de sangre, porque era increíble. Yo intenté que aquello se cambiara. Pasa en urbanismo también. Sí, también lo conozco. Por desgracia también conozco la situación de urbanismo. Entonces, si pedimos en Medina mucho más de lo que se pide en el Ministerio de la Nación, algún problema hay, algo hay que cambiar ahí. No tiene mucho sentido. Sobre todo porque una beca del Estado es de 1.500, 3.000, 6.000 euros, depende, y una de Medina eran 50 euros. Entonces creo que el que más tuvo fue el chico este de natación y fueron 400 y pico euros, una cosa así. Entonces, hombre, yo creo que eso es algo que tenemos que solucionar los políticos, porque es un problema de gestión. ¿Que hay problemas para solucionar las cosas? Cierto, pero en la anterior legislatura, por poner ejemplos, sí que se hicieron cosas con muchísimo menos dinero del que tenemos ahora, y no vamos a hablar del que hay en los cajones, que todos sabemos que es mucho, que cada vez decimos una cosa porque no sabemos realmente cuánto hay de lo que no se ha gastado, pero era el presupuesto mucho menor, no se podía gastar los remanentes, por ejemplo, en lo que quisieras, estabas mucho más limitado en los usos de muchas cosas, y en cambio se arreglaron las pistas de pádel, las gradas, las canastas del Pablo Cáceres, los vestuarios de Barrientos. Ahora estoy oyendo que hay vestuarios que no funcionan. Creo recordar, me estoy acordando ahora, que algo se reparó de la piscina, de la cristalera, porque había fugas o algo así. Yo recuerdo que algo de eso también se reparó, y del vaso también se debía reparar algo, y eso sin dinero. Pero es que, claro, pero es que además se trajeron cosas que no se han traído, teniendo mucho más dinero, muchas capacidades, como es el rugby, creo que era internacional. Campeonato internacional. Creo que era un campeonato internacional. La selección española contra Georgia. Se trajo la Vuelta Ciclista a España, se trajo la Scar Cup, se trajeron otro montón de competiciones que no se han traído, que ahora no se dan. Y ahora hay mucho más dinero, muchas más posibilidades. Y yo sigo insistiendo, es importante incentivar el deporte de base. Y las escuelas deportivas también se han visto perjudicadas. El pádel ya no está. El deporte de raqueta se han tenido que ir a escuelas privadas a pagarlo, porque no había, porque ha habido problemas. Y como son otras muchas cosas, y eso es gestión. Eso no tiene nada que ver con el tener mucho o poco dinero, es gestión, y no lo vemos. Y promesas tenemos muchas, como en otras áreas, y volvemos. Aquí siempre terminan saliendo las calles de Medina, que es como la lista de los Reyes Godos. Una lista, pim, 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 pim. Pero ¿qué hizo Bamba? ¿O qué hizo Vitiza? No lo sabemos. Pues lo mismo pasa con estas calles. Se inundan, o no tienen tienen puestas las señales en la dirección contraria, o se pican las ruedas de los coches porque están punzantes los aparcamientos. Entonces, vamos a dejar de sacar las calles a colación, que hay otras muchas más cosas que hay que hacer además de las calles. Y en deporte hay muchas cosas que se pueden hacer sin gastar mucho dinero. Entre otras cosas, mantener esas escuelas deportivas, incentivar el deporte infantil, incentivar el deporte de los niños. No sé si se sigue haciendo las salidas que se hacían a caminar, que se organizó en la anterior legislatura, y no sé si se siguen haciendo. Con muy poca afluencia. Porque no he vuelto a hablar con nadie de la gente que participaba al principio, que había mucha gente, y mira, no me he vuelto a acordar de ello y me acabo de dar cuenta ahora. Todas 5 personas están. Pues qué pena. Pues qué pena, porque había mucha gente al principio y era una actividad interesante. Pues como es otras muchas cosas. Entonces, pues es lo que hay. Decía que se estaba llegando a un punto de entendimiento, pero también hay otros detalles en los que no tanto. No se nos puede olvidar que se ha comentado incluso que hay una persona ya que se le ha buscado el hueco, en este caso en sustitución del concejal de deportes, también que se van a realizar verdaderas chapuzas. Luis Carlos Salcedo.
Bueno, eso lo dice Luis Manuel Pascual, porque nosotros no tenemos elaborada la lista, ellos sí la tienen elaborada, nosotros no tenemos elaborada la lista. Por tanto, Juan Antonio, todo mi respaldo como presidente del Partido Popular, y cuando el comité electoral se reúna veremos quién repite y quién no repite. Ni yo mismo tengo ahora mismo, por muy presidente del PP que sea, el saber si voy a ir en la lista o no voy a ir, porque insisto, nosotros haremos la lista según los estatutos de nuestro partido, que son ese comité electoral en el que decidirá quién acompaña a Guzmán Gómez en la lista electoral. Por tanto, eso lo dice Luisma. Luisma sacaba a colación un titular de un periódico que dice de agosto del 2015, si no me equivoco, que dice que han invertido 20.000 euros. Mire, nosotros en el 2019 en la piscina, era lo que había. Nosotros en el 2019 en la piscina invertimos 80.000 euros. Nosotros tenemos actualmente una partida para arreglar la piscina de 1.400.000 euros. Hombre, busquen, comparen y bueno, pues ya está, es lo que hay. Claro, ¿de dónde viene la 20.000 euros en el 2015, 1.400.000 tenemos en la actualidad y 80.000 euros nos gastamos en el 2019 en la piscina. Bueno, pues yo creo que no hay nada más que decir. Luego hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, además me ha producido un poco de sonrisa, no es que me estuviera riendo del contertulio, ni muchísimo menos, pero me ha producido sonrisa cuando ha dicho que la piscina era maravillosa para luchar contra el COVID. Bueno, pues ojalá usted lo hubiera sabido. Me recuerda al famoso técnico que venía de la pandemia, que un día decía que se necesitaban guantes, luego no se necesitaban guantes, primero gel, luego no gel, luego que en el aire se esparcía, no se esparcía. Bueno, todos sabemos, ahora todos sabemos mucho de COVID, ¿vale? Pero ya se dijo en el momento, desde luego, que nadie lo sabíamos. De hecho, nosotros cerramos los parques, suspendimos la semana de cine, hicimos una serie de medidas que nos iban diciendo, nuestra incidencia iba subiendo, en fin, es que parece que está muy lejos lo del COVID, pero no se hace tanto. Y desde luego que algo que nos parece ahora un poco más normal, nos enfrentábamos a una cuestión que no teníamos ni idea. No recuerdo ahora mismo cómo se llama el técnico que salía todas las mañanas, eso, Fernando Simón, ¿no? Era. De nombre de pila no me acuerdo. Bueno, no lo recuerdo, pero bueno, es que me ha hecho gracia lo que ha dicho Luisma, me ha dicho mucha gracia cuando nos ha dado una lección de cómo se combatía el COVID con la piscina. Bueno, pues jolín, nos lo podía haber dicho en el momento, no un año y medio después, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, pues ustedes sabían incluso más que los técnicos sobre el COVID. Pero bueno, en fin, yo entiendo que... De hecho, Luis Carlos, se abrieron todas las piscinas de la zona, menos la de Medina del Campo. No es que descubriéramos nada. Yo entiendo, eso no es cierto, pero bueno, yo entiendo que personalmente fui a Tordesillas, Luis Carlos. Porque aquí estamos a escuchar a Luis Carlos y que estamos en su turno. Que yo entiendo, yo entiendo que el Partido Socialista está para hacer oposición porque el proyecto de gobierno es nulo y por tanto ya lo ha demostrado. Y entonces yo entiendo que la oposición es su papel y es donde debe de estar. No obstante, chapuzas he oído aquí. Chapuzas, hombre, 146.000 euros no sé si era una chapuza. Recuperar Acción Católica no sé si era una chapuza. Lo que no teníamos era Acción Católica ni teníamos el Diego Carvajosa hecho. Un matiz que ha dicho María Jesús, que se cambiaron las canastas de Pablo Cáceres. En Pablo Cáceres hay 6 canastas en total. La pista central y 4 laterales de los tercios. Se cambió una canasta. Este equipo de gobierno ha cambiado 3 canastas. Es una bobada, porque al fin y al cabo que más da una, que 3, que 25. Lo que es cierto es lo que es cierto. Y lo que es un hecho palpable es que este equipo de gobierno se gastó 14.000 euros para adecuar los tercios del Pablo Cáceres a la práctica del baloncesto. En cuanto al tenis, nosotros teníamos contratado a los monitores. Los monitores deciden hacer una empresa privada porque consideran en su libertad de poderlo hacer que o bien van a ganar más dinero o van a estar más a gusto o no sé el qué, pero bueno, han hecho una empresa privada. En cuanto al pádel, se han contratado hace 4 días 3 monitores para el pádel. Por tanto, sí que es cierto que la pandemia, y eso es una realidad, porque nos ha pasado en los clubes deportivos, en la pandemia cuando se suspende todas las actividades y todas las ligas federadas y todas las actividades deportivas, es cierto que volver a coger el ritmo no es sencillo. Parece ser que ya sí que está olvidado, parece ser que ahora ya sí vamos a tener el ritmo. Bueno, pues eso esperamos todos. La verdad es que hemos superado una situación
muy complicada en el deporte amateur, principalmente porque el deporte amateur es lo que tenemos en Medina del Campo, no tenemos deporte profesional, por suerte o por desgracia, no lo sé, eso ya es otro debate, pero desde luego que el deporte amateur ha sufrido mucho, porque yo he ido con las niñas a jugar con mascarilla, jugar a un deporte, hacer deporte con mascarilla, le invito a cualquiera a que lo intente, ya verá cómo no es nada sencillo. Por tanto, vamos a ser comprensivos en ese tema y en esto sí que quiero hacer una reflexión desde la sinceridad, dejando aparte la política, dejando aparte los sentimientos políticos, que cada uno tenemos los nuestros y es muy respetable, pero desde luego que la situación del COVID para el deporte amateur ha sido más complicada que para cualquier otro tipo de gestión. Y luego ya por último, aquí se ha hablado de la administración local. Bueno, pues sí que tendríamos un debate entero para hablar de la administración local. La administración local es complicada. Yo lo he dicho en innumerables entrevistas. No es sencilla, está muy reglada. Lo que está muy reglado, pues a veces lo que hace es ser muy lento. Lo que sí que es cierto es que estamos hablando siempre de dinero público. El dinero público está fiscalizado al céntimo y es normal. ¿Que pudiéramos ser más livianos o más ligeros? Yo creo que sí, que tenemos que dar respuesta a los ciudadanos y a los problemas de los ciudadanos mucho más rápido. Y ponemos un ejemplo. ¿De qué me sirve que me des un cubo de agua dentro de 3 meses si yo lo que tengo es sed ahora y necesito el vaso de agua? ¿No? Pues eso lo hemos hablado en innumerables ocasiones, pero no podemos darnos contra un muro, ni podemos chocarnos contra un muro. Es lo que hay y está regido en base a unas leyes que no las redacta el Ayuntamiento de Medina del Campo, no las redacta Luis Manuel Pascual, no las redacta Olga Moïno, no las redacta Chus Vázquez, ni las redacta Luis Carlos Salcedo. Por tanto, tenemos que intentar adaptarnos y ser comprensivos en que los tiempos y los plazos administrativos son los que son y son los que marca la ley. No les marca, insisto, ninguno de los 4 portavoces que estamos aquí. Para poder seguir avanzando, estamos llegando ya a los últimos coletazos de debate. Sí que es verdad que hay una duda que nos planteaban además muchos oyentes, incluso personas que están involucradas de algún u otro modo, y es el papel que va a jugar también el propio Ayuntamiento de Medina del Campo en el caso de que asciendan clubes como los que ya se han sacado en esta mesa, que es el CDM, esa categoría de aficionados, y también la gimnástica medinense. Bueno, la verdad es que primero felicitar a nuestro deporte porque un ascenso siempre repercute más en el momento felicitar cuando lo consigan, efectivamente. No vamos a ganar el deporte. Bueno, hay que animar. Queda poquito, queda muy poquito, está muy bien trabajado, pero digo yo que habrá que felicitarles por el trabajo hecho también. Se consiga luego el resultado que se consiga. Efectivamente. Bueno, eso es. En cuanto a la labor que puede hacer el Ayuntamiento, pues desde luego seguir apostando por esas subvenciones del rendimiento y de representación. Ahora mismo hay 50.000 euros. Lo adaptamos hace poco tiempo porque con la pandemia lo reducimos porque no había competiciones deportivas y aprovechamos ese dinero para otras cuestiones. Ahora ya sí que están acorde a los 50.000 euros que había. Había 45.000, lo hemos subido en 5.000 euros. Pero bueno, nos hemos adaptado al IPC, ¿no? Hay 8.500 euros en deporte de representación. Quizá haya que darle una pequeña vuelta. En deporte de representación sí que es cierto que a nivel nacional creo que tenemos el hockey y sí. No quiero ofender a ningún club, pero por si acaso me equivoco, creo que no tenemos ninguno más. A lo mejor hay que dar una vuelta a colectivo. Me refería a colectivo. Sí. A lo mejor tenemos que darle una vuelta en los próximos presupuestos y dotarlo de una partida presupuestaria un poquito más grande, pero desde luego que no nos olvidemos, en Medina del Campo hemos tenido un club jugando en tercera división y en segunda B de fútbol. Hemos tenido un club de baloncesto jugando en la segunda división, la tercera división más fuerte de España de baloncesto, por tanto, y hemos sobrevivido. Y en balonmano. En balonmano estuvimos en segunda división también. Por tanto, Medina del Campo está capacitada para eso y para mucho más. La esgrima también la tenemos ahí pisando fuerte en esa Liga de Oro. Luis Manuel Pascual, como saben, el tiempo con el que cuentan, Luis Carlos Salcedo prácticamente ya lo tiene consumido. Son unos 12 minutos. Nos queda hablar del pleno que tenemos pendiente para esta misma tarde, un pleno ordinario en el que la formación socialista va a tratar el tema de deportes, pero también va a tratar otra de manera conjunta con Gana Medina, como es el servicio de pediatría. Hablaremos también de la de Medina primero. Luis Manuel Pascual, servicio de pediatría. Otro apunte, el Norte de Castilla, sábado 12 de marzo del 94. Se inaugura la piscina cubierta con el
en el grupo de gobierno del Partido Socialista. 150 millones de pesetas de obra. Ahora, si hacemos los cálculos, pues en esos entonces pues costaba menos, había dinero y costaba menos hacer las cosas. La legislatura anterior pues se puede hacer una inversión pequeña en mantenimiento, pero se hizo mantenimiento. Lo que sorprende es que ni con dinero se sabe gobernar, porque con el ayuntamiento más rico de la historia pues no se ha hecho mantenimiento y se está cayendo las instalaciones a trozos. Pero bueno, otro tema muy importante es que queremos instar a la Junta de Castilla y León a que no abandone a los medinenses, a que no descuartice o haga trocitos la sanidad de todos los medinenses y que vuelva a recuperar un servicio de pediatría que ya llevamos demandando desde el 2017, que se mejorase la situación, porque esto recordamos que ya se sabía, era una crónica de una muerte anunciada y llevamos tiempo exigiendo que se mejorase el servicio y se preveyera pues lo que ha sucedido, que una persona con toda la libertad del mundo pues ha decidido a incorporarse a otro puesto de trabajo en otra localidad que es bueno, es totalmente respetable, pero ya se sabía que iba a suceder esto. Entonces yo me pregunto dónde estaba el alcalde de Medina del Campo, que al fin y al cabo tiene que estar para defender los derechos de todos los medinenses y, hombre, el servicio de pediatría, un servicio para nuestros vecinos más pequeños, pues debería ser primordial. Hemos visto como en el último Bocil no aparece ese puesto de pediatría, se aparece el de un técnico en rayos, aunque es totalmente insuficiente y bueno, espero que con el voto de todos los compañeros concejales pues podamos instar a la Junta de Castilla y León a que tome cartas en el asunto. Tenemos una sanidad, un servicio público de sanidad excelente, pero en Medina del Campo está dejando mucho que desear y parece que sibilinamente se van haciendo unos recortes, sobre todo en personal, que van a pagar todos los vecinos de Medina del Campo. Y tienen el mismo derecho, vivan los vecinos en Valladolid, vivan en Medina o vivan en Soria. Medina Primero también va a presentar una moción, en este caso relacionada con los servicios del AVE. Olga Moino. Sí, una moción que en un principio íbamos a presentar como grupo, pero la vamos a hacer institucional a la vista de que todos los portavoces, pues como es lógico, quieren participar de algo de lo que son sabedores, porque igual que las personas usuarias de la alta velocidad llaman con sus problemas a Medina Primero, llaman absolutamente a todos los portavoces de todos los grupos. Es normal, es lo que tienen que hacer porque tienen que ver cómo solucionan esos problemas. Nos hicimos eco de una serie de demandas, de una serie de problemas que este colectivo de usuarios de la alta velocidad tienen en el Medina del Campo, cómo estaban temiendo que ese servicio del que estamos todos encantados de poder disfrutar de una estación de alta velocidad en Medina del Campo, con todas las oportunidades que de cara a fijar población y a oportunidades de empleo y de negocio podemos tener, pues que veían con preocupación cómo nos estaban haciendo las cosas como deberían de ser para que realmente fuera algo rentable para Medina del Campo. Había problemas con el tema de los bonos, había problemas con la reserva de plazas, parece ser que son problemas también informáticos y de otra índole, pero que nosotros, en cuanto que nos lo han trasladado, pues por supuesto escucharles, atenderles y veíamos la necesidad de llevarlo a este pleno, a pesar de que son conocedores tanto en la delegación de gobierno como en el ayuntamiento, el alcalde lo ha trasladado directamente a los responsables de Renfe, porque es algo que es necesario y que además es que este colectivo nos está llamando e interpelando en todo momento, como es normal. Tenemos que aprovechar esas oportunidades que tiene Medina del Campo, que otros muchos municipios no tienen y carecen de ellas, y por supuesto lo que no vamos a dejar es que un servicio de utilidad pública como es el que hemos conseguido, que sea nuestro servicio de Avan para Medina del Campo, pues quede mermado de alguna manera y que esos usuarios no estén en igualdad de condiciones que, por ejemplo, los de Valladolid o los de Salamanca. Ese es el sentido de esta moción que vamos a llevar en forma institucional porque todos los portavoces de los grupos hemos quedado en ello. Gana Medina también de manera conjunta al Partido Socialista, se va a pronunciar sobre el servicio de pediatría, pero al mismo tiempo también va a girar otra moción en relación a la pena de muerte. Sí. Porque yo me gustaría aclarar una cosa. En el servicio de rayos no saben nada de que vaya a venir un radiólogo nuevo. Nadie tiene información en el hospital. Sí, yo lo he dicho. Otra cosa es que otra cosa es que estén. Lo que sí que sospechan es que en septiembre se van los dos que están. Pues que ese es un problema.
Claro, no, medio, queda medio. Pero bueno, yo creo que el problema de la sanidad es muy largo, esto solo es la punta del iceberg y hay muchas cosas que tratar y hemos hablado otras veces de ello y no es el momento, aunque es un tema muy importante. En cuanto a la que vamos a presentar institucional, evidentemente nos parece importantísimo, nosotros lo transmitimos directamente en cuanto nos enteramos a la subdelegación del Gobierno y esperamos que con esta moción, entre todos, consigamos hacer más presión y que se solucione definitivamente un problema que lleva ya mucho tiempo, porque yo creo que llevan año y pico ya con problemas, ahora agravados, pero llevan con problemas. Y nosotros llevamos una moción que ya presentamos justo hace un año, el 30 de marzo del año pasado, y que se aprobó. Creo recordar, no querría quemarme, asegurarlo decir el %, pero yo juraría que se aprobó por mayoría absoluta. No estoy segura de si las concejales no adscritas, que muchas veces se abstienen en las mociones, votaron a favor o se abstuvieron, no lo recuerdo. Yo sí que sé que el resto de partidos votamos a favor. Entre otras cosas porque si no vota a favor el grupo de gobierno no sale mayoría. Así de simple. Que era para solicitar los fondos europeos que mejoraran el urbanismo y las viviendas de los barrios de La Mota y de Santo Tomás, para empezar por ahí, luego seguir con el resto de Medina, porque nos parece esencial. Además, hoy hemos hablado mucho de la pandemia, que yo creo que es un tema que irremediablemente vamos a hablar durante mucho tiempo, y ha traído muchas cosas terribles y malísimas, pero también ha traído el interés de Europa por solucionar estos problemas y por cambiar la forma en que vemos la vida, y con los Next Generation hacer que todas las políticas sean mucho más sostenibles y mucho más ecológicas y mucho más medioambientales, entre otras cosas. Y una de ellas es una de las opciones es para mejorar las eficiencias energéticas de las viviendas, mejorar los barrios y demás. Y nosotros lo propusimos y a propuesta del concejal de urbanismo se acordó que el año pasado, 2022, se haría en La Mota y en 2023 se haría en Santo Tomás. No se ha hecho en ninguno de los dos. Todos volvemos a llevar la misma moción. Y luego llevamos otra moción que nos parece muy importante y que espero que todo el mundo esté de acuerdo, porque creemos que tiene mucho que ver con el espíritu de Medina como ciudad moderna, como ciudad a favor de los derechos humanos, como ética de ciudad, que es una propuesta además por Amnistía Internacional. La moción, nosotros hemos adaptado un poco a Medina y hemos explicado algunas cosas que nos han contado ellos mismos de por qué es esto y demás, pero en realidad la moción es de Amnistía Internacional, que se puso en contacto conmigo, en concreto, se puso en contacto con el grupo a través de mí y propuso eso, que presentáramos esta moción para unirnos a las ciudades que están en contra de la pena de muerte y de la tortura, que es algo que hay como 2.500 ciudades en el mundo y 80 más o menos en España. En Castilla y León, que yo sepa, están Valladolid y Burgos, y creo que hay alguna más, pero seguro que Valladolid y Burgos están, y esperamos que Medina también entre a formar parte de estas ciudades, porque nos parece que es importante, que los derechos humanos son algo que deberíamos respetar todos, en todas las partes, y llevar además a gala esa defensa y ese respeto. Pues Luis Carlos Salcedo, a pesar de haber agotado el tiempo, como siempre, dejamos un minuto a los contertulios. Vamos a tener que regalarle un cachito. A modo de cierre. También le tendrán los demás. Por responder a Luisma, rápidamente, eso sí. Si hace un mes no nos hubiéramos levantado del pleno, seguramente ya hubiéramos podido ir de manera conjunta a solicitar ese pediatra que necesitamos en el ambulatorio. No obstante, le voy a decir, del mismo modo que el alcalde no tiene un botón en el asiento del pleno para que ustedes se levanten, el alcalde tiene un hijo que va también a ese pediatra. Por tanto, el alcalde no tiene la culpa de que el pediatra... Por tanto, el alcalde no tiene culpa alguna, sino todo lo contrario, que está haciendo las gestiones con el consejero Alejandro para intentar solventar el problema del pediatra aquí. No obstante, ustedes no se hubieran levantado del pleno para intentar, ocultar las 27 viviendas que íbamos a construir para alquiler joven, pues posiblemente ya hubiéramos trasladado después de la exposición pública, esa demanda de todos los medinenses de un pediatra más a la Junta de Castilla y León, y entre todos los grupos políticos seguro que hubiéramos hecho más fuerza, pero como ustedes todo lo achacan a el señor alcalde, ¿qué culpa tendrá el alcalde que se levante, ni que le hubieran cogido la pechera a usted para que se levantara del pleno? Y esa es responsabilidad suya, y desde luego que tendrá que dar cuenta a los ciudadanos de Medina del Campo por qué se levantan de un pleno de Medina del Campo en vez de representar y defender los intereses de las personas que les han votado y de los que no les han votado. Y también otra de las cuestiones que me llamó la atención es que el alcalde tenga la culpa de que la pediatra, iba a decir el nombre de la pediatra,
pediatra, pero no le voy a decir, aunque esta mañana sí le he dado para darle las gracias, que la pediatra, que por cierto, son también las de mis hijas y las de el hijo del alcalde de Medina del Campo y de la mía también, son, pues mire, ¿qué cosas? Son de todos, ¿Qué cosas? de todos. Seguramente que el alcalde, desde luego, que no tiene ninguna culpa de que esta pediatra quiera ir a trabajar cerca de su casa. Y es que decir que la culpa es del alcalde es, bueno, un poco tomar el pelo a la gente. Luis Manuel Pascual, lo mismo le digo, muy brevemente ese turno de cierre final para acabar el debate. El caso es que cuando se falta el respeto a los representantes de los ciudadanos, se está faltando el respeto a todos los vecinos de Medina del Campo. Por eso decidimos levantarnos, porque el alcalde no hizo su trabajo, y es su trabajo. Es el máximo representante y el máximo responsable de lo que sucede en el Pleno. Y bueno, y tiene bastante culpa de lo que le está pasando a Medina del Campo. Hombre, para eso se ha presentado, para bien y para mal. Y Medina, menos mal, porque si hubieran seguido ustedes, Medina estaría. Corre el peligro de bajar de los 20.000 habitantes. De hecho, el alcalde ya lo ha afirmado en varias ocasiones, que vamos a perder los 20.000 habitantes, y estamos perdiendo servicios en sanidad, servicios en educación, también a nivel local. Estamos perdiendo muchos servicios y Medina se está empequeñeciendo. Cuando nosotros gestionábamos totalmente por lo contrario. En deporte éramos un referente internacional. Ahora no somos ni referente de la región, si no fuera por nuestros deportistas. Hay que trabajar, señor Luis Carlos, señor Salcedo, me iba a poner ya como en el Pleno. Hay que defender los derechos de todos los vecinos de Medina del Campo, y no ahora, a última hora, intentar justificar el trabajo no realizado con fotos de cuando se recibirán diferentes subvenciones. Me voy con Olga Moino también muy rápidamente, Olga. Bueno, pues nada, el problema que tenemos es el que hay. Lo estábamos hablando antes de iniciar el debate. Al final han cambiado los tiempos, la gente tiene otras prioridades, y yo de verdad aquí veo a dos chicos jóvenes, porque María Jesús y yo ya estamos en otra liga, pero oye, que podíais animaros y tener más niños vosotros, porque al final es así. Yo estoy bueno, pues intentando cumplir venga, también, Luisma, pues venga, yo te animo a ello, de verdad, porque es que al final es voluntad. Se nos dijo en un pleno y yo soy muy obediente. Nosotros Pues nosotros, la verdad, bueno, yo el arroz ya le tengo pasado, hijos, y es lo que os tengo que decir, pero venga, yo perseverar en ello, y vamos a ver si poquito a poco conseguimos ir sacando adelante con esos nuevos nacimientos, porque os voy a decir, no hay otra. Eso, y lo que estamos haciendo de esos servicios públicos, que son oportunidades de que la gente quiera vivir en Medina, porque es un sitio amable para vivir y que realmente es donde pueden desarrollar su vida familiar, pues que al final les llene y que estén aquí. Y es lo que podemos hacer. María Jesús Vázquez, acabamos con su a ver, a mí me gustaría testimonio. puntualizar algunas cosas. El que no se llevara la moción al pleno pasado no implica que no se hubiera solventado ya el problema. Lo digo porque nosotros, por ejemplo, no recuerdo, yo tengo muy mala memoria para algunas cosas, soy poco rencorosa y no recuerdo muchas cosas. Entonces, yo sé, no eres nada rencorosa. Ya lo sé, sí es cierto, debería serlo un poco más, es cierto. No, quiero decir que yo no recuerdo por qué no presentamos una moción que iba a un pleno antes de San Antolín sobre crear una defensa, que no hubiera fiestas, que no hubiera violencia de género en las fiestas de San Antolín y la Feria Renacentista y demás. No recuerdo por qué no presentamos la moción, de verdad que no lo recuerdo, pero sí que trabajamos juntas, la concejal de Desarrollo y de Igualdad y yo, con la técnico de Igualdad, con Carolina, para que eso ocurriera sin presentar la moción. No hizo falta. Se solucionó. Podíamos haber hecho con esto lo mismo. A lo mejor no se ha querido. En cuanto a que nos levantáramos del pleno, yo lo dije desde el primer momento, nosotros no nos habíamos levantado nunca, no me gustó hacerlo, pero hay una cosa en física que es inevitable, que se llama acción-reacción. Es una ley física que no tiene remedio. Cuando hay una acción, hay una reacción de igual medida y opuesta. Y esto es lo que ocurrió en el pleno. Cuando tienes un alcalde que no cumple, que no frena las situaciones, porque además tú pediste un receso y no lo hizo, que podría haber servido para calmar el ambiente y para que se solucionaran. Si no me dejabais hablar. Totalmente. Yo no abrí la boca, así que a mí no me incluyas. No dejabais hablar, señor alcalde. Yo no abrí la boca. A lo que me refiero es que se podría haber solucionado de otra manera. Al final el alcalde es el responsable, el máximo responsable de todo, porque es el que hemos elegido. No podemos eludir las responsabilidades. Estamos para eso. Y es el alcalde de todos, no de una parte del pleno, ni de una parte de los votantes, ni de una parte de los medineses. Es el alcalde de todos. Pues nos quedamos sin tiempo. Ahora sí que sí, Luis Carlos Salcedo, María Jesús Vázquez, Olga Moino,
Luis Manuel Pascual. Luis Carlos Salcedo se queda con algo en la recámara. Siempre. Le tengo si justo le pones aquí. 2 horas las, No, las llena. es que me produce gracia el tema del pleno cuando se levanten y que el señor alcalde hubiera cogido de la pechera a todos los miembros y les hubiera echado. A Luis Carlos, que ya lo has dicho, es lo has dicho increíble, 3 veces. Es increíble. Bueno, en esta tarde Bueno, de pleno. podría decir hasta una cuarta. En esta tarde de pleno veremos a ver si se desarrolla todo con normalidad. Seguro que sí, Ojalá. que no hay ningún tipo de problema, como nunca lo ha habido, y bueno, pues que sean excepciones lo que sucede de vez en cuando. Nos quedamos con ese toque de esa petición que realiza Olga Mohino a los Ya sabes espectadores. lo que tenemos que hacer. Me ofrezco a madrina. A madrina. Ya los aquí, ya Yo me los aquí ofrezco a malcriar presentes. niños. Cada uno a lo suyo. Lo dicho, Luis Manuel Pascual, Olga Mohino, María Jesús Vázquez, Luis Carlos Salcedo, a los 4, en representación Mil de gracias. PSOE, Medina Primero, Gana Medina y Partido Popular. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, buen día. Hasta luego.